esta variabilidad o este principio de variabilidad o reformabilidad nos permite utilizarlo en cualquier momento, siempre que tengamos fundamento, siempre que tengamos razón, porque sería ocioso, sería inoficioso que estés presentando solamente por presentar, o sea, no tendría sentido. Ya, continuamos. Estas medidas de coerción están determinadas por dos presupuestos. Esto es importante. Dos presupuestos. El periculum in mora, o peligro en la demora, y el fumus bonis juris, que es la atribución del derecho punible a una persona. Entonces, el primero no necesita mayor explicación. Peligro en la demora. ¿Qué quiere decir? Fiscalía que va a solicitar esta medida de aseguramiento. Ojo, no es, por ahí siempre me preguntaron, doctor, ¿solo Fiscalía puede solicitar estas medidas? No, también la defensa puede solicitar estas medidas. Ojo, pero de acuerdo a la naturaleza de la medida que vamos a ver más adelante. Entonces, el peligro en la demora es eso, que una determinada situación judicial por la demora en el trámite del proceso pueda llegar a dañarse o convertirse en inservible en el proceso o generar obstáculos dentro del desarrollo del mismo. Y el fumus bonis juris es la atribución que tiene el Estado para imponerle una sanción a una persona. El derecho penal, y esto recuerden siempre, es el derecho que tiene el máximo poder coercitivo del Estado. Ninguna otra rama del derecho puede hacer lo que el derecho penal hace. Es por eso que los que estamos dentro del derecho penal, los abogados de otra rama, los civilistas, los de familia, los tributaristas, dicen, el lado oscuro del derecho es el lado penal, ¿no? ¿Por qué? Porque ese poder coercitivo solo lo tiene el derecho penal. El derecho penal te puede quitar tu libertad, te puede quitar tu propiedad, te puede quitar hasta la vida en cuestiones de pena de muerte. Entonces, imagínense el poder del derecho penal. Es por eso que es la rama más fuerte, más complicada del derecho. Ahora, estos dos presupuestos, el periculum in mora y el fumus bonis juris, deben ser sostenidos con suficientes elementos de convicción. Y esto vamos a ver más adelante. Dentro de las principales medidas de coerción personal tenemos, uno, la detención, la prisión preventiva, la comparecencia, que puede ser simple, puede ser con restricciones, el internamiento preventivo, que generalmente cuando existen trastornos psicológicos o estamos hablando de menores de edad, etc., funciona el impedimento de salida, la suspensión preventiva de derechos. Todas estas son coerción personal. Recuerden, cuando hablamos de medidas de coerción personal, la medida afecta al sujeto, a la persona. Coerción personal, al sujeto. El sujeto va a recibir la medida, ¿ya? El sujeto es el que recibe la medida. Cuando hablamos de coerción real, la medida no va contra el sujeto, sino contra el objeto. Contra el objeto. Dentro de las medidas de coerción real tenemos el embargo, la orden de inhibición, el desalojo preventivo, las medidas anticipadas, las medidas preventivas contra personas jurídicas. Y ahora vamos a ver las más importantes, ¿ya? Primero, la medida de detención. La medida de detención. ¿Qué es la detención? La detención es la privación de la libertad que todo ciudadano tiene, la libertad ambulatoria. Tú como ciudadano peruano
inclusive sin ser ciudadano como residente dentro de este país legal, obviamente, tienes esta libertad de tránsito, tienes esta libertad para desplazarte, moverte dentro del territorio nacional sin ninguna restricción, sin ninguna limitación. Pero cuando ya estamos frente a la detención, ya estamos frente a esa privación de la libertad. Ahora, ¿qué características tiene la detención? Primero, es su corta duración. ¿Qué quiere decir? Nadie te puede detener pues indefinidamente, ¿verdad? No puede venir un policía y está persiguiendo a un delincuente porque estás tú cerca a la zona delictiva. Entonces, te vio y te dice, deténganlo, ¿no? Usted es el que ha cometido el robo. Tú puedes, inocente, no has cometido nada. Deténganlo. Entonces te detienen. Obviamente, esta detención es temporal, es de corta duración. Segunda característica, los fines de la investigación preliminar es con fines para la investigación preliminar y no está dirigida a garantizar una futura ejecución de pena. El código va a establecer los siguientes tipos de detención. La detención policial está en el 259, el arresto ciudadano el 260 y la detención preliminar judicial el 261. Dentro de esto, recuerden que mencionamos que el fiscal, dentro de su primera fase, que es la fase de investigación, diligencias preliminares, él puede ejercer este derecho de la detención. La policía puede ejercer este derecho de la detención por investigar, por asegurar la prueba, por distintas condiciones, pero siempre son temporales, 24, 48, y en algunos delitos tipos específicos, como tráfico ilícito de drogas, etc., 15 días. No puede excederse de ese plazo. Continuamos. Y acá vamos a profundizar varias cosas porque este es el tema más importante. En el tema de detención, creo que todo lo tenemos claro, no hay mayor duda. Igual, si hay alguna duda, siempre escriben por el chat, yo tengo acá visualizando el chat, o interrumpen, ¿no? Pero creo que la detención está clarísimo. Acá, en prisión preventiva, sí vamos a tener cositas más importantes que analizar. A ver, ¿qué es la prisión preventiva? Es la medida cautelar de mayor gravedad en el proceso penal, pues importa la privación de la libertad del imputado, mientras dure el proceso o hasta que se varíe por otra medida o cese dicha privación. Entonces, todos los que estamos aquí relacionados al derecho, tenemos claro el tema de la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque es algo recurrente, es algo que se ve constantemente a través de la televisión, vemos, ¿no? Y más con estos delitos, estos casos emblemáticos de corrupción, donde se ve prisión preventiva para tal, prisión preventiva para expresidente, excongresista, exministro, empresario, etc., etc. Entonces es un tema importante. Martina Saxa me hace una pregunta. Explique la detención preliminar judicial un poco, por favor. Con todo gusto, Martina. Regresamos a la diapositiva. ¿Ya? Regresamos a la diapositiva. Ya. Tenemos la primera. La detención policial la va a realizar el efectivo policial, que son los encargados de custodiar el orden público y generalmente con comunicación al fiscal. El arresto ciudadano es esa famosa ley que se ha dado para que los que no son policías, que no están con estas facultades para detener, como si le esgrime a los señores policías, tenemos los famosos serenazgos, o tenemos a cualquier ciudadano. Entonces se ha creado el tema del arresto ciudadano, para que estas personas que se dedican, como los serenos, a resguardar el orden, cumpliendo determinadas características, puedan ejercer un arresto ciudadano. Ahora, la detención preliminar judicial, esto
¿En qué consiste? El magistrado o los magistrados, todos los jueces tienen esta facultad, tienen este poder. ¿Qué quiere decir? Como ellos administran justicia a nombre de la nación, el juez tiene la facultad de ordenar tu detención. A eso se le llama la detención preliminar judicial. Imaginamos que estamos en un juicio, ¿no? Estamos en un juicio y en este juicio viene una persona y empieza pues a faltarle respeto, ¿no? Le falta respeto al juez, a los presentes, etc. El juez en ese acto puede ordenar la detención de esa persona, en ese acto. Y eso es lo que conocemos como la detención preliminar judicial. A ver, tenemos otra pregunta. Plazos, Alex Pérez. Plazos de la detención. Recuerden, detención preliminar judicial, el juez te puede detener por 24 horas. ¿Ya? Arresto ciudadano no te puede detener. ¿Qué quiere decir? El arresto ciudadano es como una congelación, te capturan, pero tienen que necesariamente llevarte a una comisaría o entregarte a una autoridad. No es que arresto ciudadano una persona te detiene porque estás cometiendo un delito, luego esa persona te va a llevar a su casa, por ejemplo, y te va a encerrar ahí. No. El arresto ciudadano te puede detener en ese acto, pero tiene que entregarte inmediatamente a una autoridad policial. La detención policial. Tenemos 24 horas, 48 horas y 15 días. 15 días es el plazo más largo. El plazo más largo cuando estamos hablando de delitos complejos, lavado de activos, crimen organizado, el tema de tráfico ilícito de drogas. En ese caso, solo en esos casos, se puede ir hasta los 15 días. Si no, tienen que soltarte dentro de las 24 horas y si no hay ampliación, dentro de las 48 horas. Y ahora sí, entramos a este tema importante que es la prisión preventiva. La prisión preventiva es un tema polémico y que vemos constantemente nosotros que estamos en el mundo del derecho. Vamos a ver los presupuestos. Presupuestos de la prisión preventiva. Tenemos, primero, el primer presupuesto. Fundados y graves elementos que vinculan al imputado como autor o partícipe. Ahorita lo vamos a explicar, vamos a mencionar. Segundo presupuesto, prognosis de la pena, que la pena a imponerse sea superior a 4 años, la posible pena a imponerse sea superior a 4 años. Tercer presupuesto, peligro procesal. Dentro de este tercer presupuesto de peligro procesal vamos a tener dos elementos, el peligro de fuga y el peligro de obstaculización. Cuarto presupuesto, la proporcionalidad de la medida. Y acá generalmente se analiza la casación 623-2016 de Moquegua. Y último presupuesto, la duración de la medida. También analizada bajo lo estipulado en la casación 623-2016 de Moquegua. Hago una pausa porque tenemos una pregunta. Doctor, buenas tardes. El plazo de la detención, la prisión preventiva se solicita desde la formalización de la investigación preparatoria hasta antes de la conclusión de la investigación preparatoria. Ya. Recuerden, ya no estamos en detención policial. Creo que ya ese tema ya pasó. Ahora estamos en prisión preventiva. ¿Les parece si esperamos a terminar toda esta parte de la explicación de prisión preventiva y hacen las preguntas? Porque si no vamos a cortar. Pero para contestarte rapidito, el plazo de la detención depende de la característica o la naturaleza del delito que estamos. Podría ser 8 meses, podría ser 12, podría ser 18, podría ser 36. Entonces depende del tipo específico que vamos a analizar. ¿Las prisiones preventivas se solicitan desde la formalización? Sí, recuerden. El fiscal no puede solicitar prisión preventiva en esa etapa previa a la formalización,
que es la etapa de diligencias preliminares. No puede. ¿Puede hacer detención policial? Sí. ¿Puede hacer la medida de detención? Sí. ¿Dentro de los plazos? Sí. Pero ¿puede aplicar prisión preventiva? No. Necesariamente, ¿qué tiene que hacer? Tiene que formalizar la investigación. Y ahí es solicitarle al juez de garantías esta prisión preventiva. Entonces, seguimos. Vamos, antes de entrar a estos análisis, ¿ya? Vamos a explicar uno por uno los presupuestos de la prisión preventiva. Primer elemento, fundados y graves elementos que vinculen al imputado como autor o partícipe. ¿Qué nos está exigiendo la norma procesal acá? La norma procesal es clara. Nos dice, bajo los principios, ¿recuerdan los principios que hemos visto anteriormente? ¿Recuerdan? Estos principios, excepcionalidad, proporcionalidad, provisionalidad, taxatividad, suficiencia probatoria, bajo estos principios, nuestra norma procesal le exige a la persona que solicita la medida que tenga fundados y graves elementos que vinculen al imputado como autor o partícipe. Acá es importante analizar esto. ¿Cómo son las investigaciones en nuestro país? Las investigaciones son públicas, ¿verdad? Claro, son públicas. Las investigaciones no son privadas. No estamos en el sistema anglosajón. No estamos como en Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿cómo son las investigaciones? Las investigaciones son privadas. ¿Qué quiere decir? Que Fiscalía en los Estados Unidos, en Inglaterra, te puede estar investigando sin que tú te des cuenta de que estás siendo investigado. Te puede estar investigando por un mes, por un año, por 2 años, por 3 años. Y tú no sabes que estás investigado. Hasta que resulta que estás haciendo tu trabajo y ¡plum! Te detienen. Te dice, señor, usted está detenido. Y te capturan. Ahora, esa imputación que tiene ese fiscal en los Estados Unidos, por ejemplo, ¿va a ser preliminar? No. Va a tener sustento, va a tener suficiencia probatoria. ¿Por qué? Porque ha tenido todo el plazo del mundo para investigar. Pero en nuestro país no es así. ¿Qué quiere decir? Cuando hay un hecho delictivo, las partes tienen que enterarse de este hecho delictivo. Las partes tienen que conocer este hecho delictivo. Si no, estamos vulnerando derechos fundamentales. Debido proceso, presunción de inocencia, defensa eficaz, etc. Entonces, las partes se enteran. Cuando las partes se enteran de un proceso, van a tomar sus medidas, ¿verdad? Van a tomar sus recaudos, van a hacer sus acciones para salvaguardarse. Entonces, cuando muchas veces llegamos a este primer presupuesto... 17 horas. Gracias. 17 horas, gracias. Cuando llegamos a este primer presupuesto, la mayoría en las audiencias, la mayoría de los abogados en las audiencias que observamos nosotros, ¿qué hacen? Le exigen al representante del Ministerio Público una imputación concreta. Le exigen unos elementos probatorios concretos, unos medios de prueba concretos, adecuados. ¿Eso es correcto? ¿En nuestro país? No. ¿Por qué? Porque justamente nuestras investigaciones son públicas. ¿Qué quiere decir? Que el fiscal no ha tenido, como por ejemplo en los Estados Unidos, el tiempo del mundo para secretamente investigarte y contar pues con elementos contundentes para solicitar la prisión. Ahora, ¿cuál sea mejor? La discusión no es esa. Nosotros tenemos que analizar lo que nuestra norma nos permite analizar, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos bajo esta legislación. Entonces, en nuestro país, si un fiscal conoce de un hecho, correcto, un hecho delictivo lo conoce hoy día, y este fiscal tiene
20 días, ¿verdad? Para hacer sus diligencias preliminares. Estas diligencias preliminares se pueden desarrollar dentro del manejo de policía y fiscalía, no más. Pero cuando formaliza la medida, la notificación a la parte es obligatoria, ¿correcto? Entonces, si tenemos que el fiscal ha tenido unos 20 días para juntar sus elementos de convicción, sus elementos que vinculen al imputado como autor o partícipe de un determinado hecho, estamos viendo que la sustentación o sustanciación, el contenido de este va a ser bajo. Entonces, cuando tú analizas este elemento, tienes que tener en cuenta esa consideración, porque si no tienes en cuenta esa consideración, pues en tu defensa o cuando te corra el traslado, porque esto generalmente en las audiencias se analiza punto por punto, presupuesto por presupuesto, cuando te corran traslado, ¿qué vas a hacer? Vas a decir pues que el fiscal no tiene elementos contundentes, no tiene medios de prueba fuertes que vinculen a mi patrocinado con el delito y no necesita el fiscal eso. Recuerden que estamos con elementos, fundados y graves elementos que vinculen al procesado, al imputado, como autor o partícipe. Entonces, ¿qué tendría que cumplir Fiscalía dentro de este primer presupuesto? Primero, identificación correcta y total del imputado. ¿Qué quiere decir? Que ese imputado no puede ser, pues, los que resultan responsables, o no puede ser una persona donde con las justas tenemos su seudónimo, ¿no? El loco, atrapamos al loco, o alias Trastabillo, y lo tenemos ahí detenido, y estamos pidiendo prisión preventiva contra él. ¿Pero quién es? ¿Dónde vive? Su número de DNI, su identificación. Tiene que tener correcta y adecuadamente identificado al sujeto, al imputado. 2, tiene que tener claro el hecho delictivo, el contexto donde cual se ha cometido el delito. Y tiene que generar el nexo causal. ¿Cuál es el nexo causal? Esta vinculación de este hecho con este sujeto activo que puede ser autor o partícipe de este elemento. Tercero, tiene que tener los medios que vinculen, los elementos que vinculen a este sujeto con este hecho. Estamos ahí claros, ¿verdad? Identificación correcta del imputado. Ahí está, correctamente identificado. Correctamente identificado. Luego el hecho, el contexto, las circunstancias en las que pasaron. Luego la vinculación de este hecho con este sujeto. Y luego los elementos que van a vincular o relacionar a este sujeto. Dentro de esos elementos pueden haber pues declaraciones testimoniales, puede haber un material filmográfico, puede haber fotografías, puede haber una carta, un testimonio, pruebas periciales, etc, etc, etc. Ojo, acá en la prisión preventiva se está actuando las pruebas, no, ni siquiera tenemos determinadas claramente cuáles son las pruebas, pero lo importante es, para que se cumpla este presupuesto, es que existan estos 3 elementos que les acabo de describir. Exista una correcta identificación del imputado, exista un correcto análisis de los hechos que se están investigando y la correcta vinculación entre estos dos. Los elementos que vinculen a estos dos, ya sea como autor o partícipe del delito.